De riesgos les hablamos porque desde el sindicato CESIF exigen ya medidas para frenar un problema como son las agresiones a los profesionales del salud. En 2021 aumentaron en un 50%. Se registraron 355 agresiones contra los profesionales sanitarios. 307 fueron a mujeres. Aquí hablamos de médicos, pero también de profesionales de la enfermería. Desde el sindicato CESIF en Aragón nos acompaña su responsable en prevención de riesgos laborales, Jessica Fesender. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, y es que, claro, ¿a qué argumentamos o a qué podemos decir que es debido este aumento, además tan significativo, en un 50% las agresiones? A ver, respecto al año anterior, sí que es verdad que a lo mejor los datos podrían estar un poco sesgados, pues porque con el año de la pandemia hubo menos asistencias. En eso podría influir que haya habido tanto aumento. Pero a pesar de ello, si lo comparamos con el anterior, aún así han aumentado más de un 20%. Entonces, el aumento de las agresiones está en auge. Razones por las que han podido aumentar, pues a nosotros se nos ocurre pues la falta de tiempo que tiene el personal sanitario para poder atender a los pacientes, los tiempos de espera que así ocasionan muchas veces retrasos en consultas, los aumentos de las listas de espera, mucha burocratización que tiene el sistema. Pues al final los pacientes con quien pagan toda esa frustración y todos esos problemas es con la persona que tienen delante, que es el sanitario que esté en ese momento. Que no debería ser así tampoco, que esto no justifica ninguna de estas razones, ningún tipo de estas agresiones, porque lo cierto es que ya no solamente son agresiones verbales y amenazas, ¿no? Como puede ser a lo mejor en un momento de calentón que podría arguir cualquier razonamiento, sino que ya se pasa a la agresión física también en aumento. Sí, hemos tenido, pues a ver, sí que es verdad que es mayor número las amenazas y los insultos, dijéramos, las amenazas y las agresiones verbales que le llamamos, pero las físicas también las tenemos presentes casi en la misma proporción. Entonces, pues claro, ya depende del perfil del agresor, del tipo de paciente que se enfrenta a ese personal. Y nosotros desde CESIF sí que pedimos, aparte de que hay de la dotación que pedimos siempre de videocámaras en todos los centros de salud, de personal de seguridad, que sí que se ha visto que es una medida disuasoria, pues aparte de todas estas medidas que es verdad que cada día estamos pidiendo y solicitando y otras que se están retomando, lo que solicitamos son unas medidas preventivas que analicen el por qué se producen esas situaciones, como hablábamos de los tiempos de espera, la falta de personal, y poder actuar en ese origen. O sea, como antes decía el compañero que estaba hablando antes, hay que invertir en prevención, dotar de más personal a los servicios de prevención y analizar el riesgo en el origen, o sea, el por qué se están produciendo las agresiones. Aparte de que nos den luego botones de alerta, el botón del pánico, aparte de todo eso, detectar el origen de dónde vienen y actuar ahí también. Claro, porque como bien nos dice, hay medidas que se han ido poniendo en marcha como la videovigilancia o incluso esos botones del pánico, pero se está viendo de que no son suficientes, que hay que actuar en más ámbitos. Claro, o sea, sí que es verdad que el Salud puso en marcha la mesilla técnica de agresiones, que están tomando muchas medidas, pues lo que decíamos, para que nosotros nos defendamos. Nos están dando formación de autodefensa, medidas de alertar en caso de que tengamos una agresión, pero necesitamos que se actúe también para que no tengamos esa agresión. Claro, ustedes ya se han puesto en contacto con el Salud, pero sobre todo es en atención primaria donde se registran este mayor número de incidentes, por decirlo de alguna forma. Cuando hablamos de especializada, cuando hablamos de hospitalaria, aquí se reduce el tipo de agresión. A ver, lo que tenemos cuando hablamos de que son mayores es en atención primaria y en el medio extrahospitalario, que es donde se engloba también lo que es el 061 y la atención domiciliaria. La verdad es que cuando vas al domicilio estás muchísimo más desprotegido. Y sí que es verdad que hay menos agresiones, pero nosotros lo que siempre hemos dicho, que la mayor parte de las agresiones cuando son en domicilio son bastante peores, son más graves. Hemos tenido que han apuntado a gente con una pistola, hemos tenido secuestros durante X rato, o sea, y ahí sí que no puedes avisar, porque no te da tiempo de reacción ni sabes por dónde salir. Entonces, es verdad que son peores. Hay menos, pero son peores.